hablamos de una presión media funcional. Esta presión media funcional es 2 diastólicas más una presión sistólica de 3, que es un marcador importante que debe mantenerse en todo el sistema vascular, principalmente cerebro, riñón y el lecho coronario del corazón. ¿Cuánto debe ser eso? 70, 110 milímetros de mercurio. Y eso está regulado a través de controles neuronales, control hormonal y autorregulación vascular. En el control neural tenemos el simpático como vasoconstrictor. Recuerden que en el simpático tenemos las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y estos regulan el lecho vascular, pero hay una predicción o predisposición de esos neurotransmisores, cuál es actuar sobre ciertos receptores. La adrenalina tiene más afinidad por los receptores beta, en cambio la noradrenalina tiene más afinidad por los receptores alfa. Entonces ya tienen que llevarlo esto al aspecto neurológico. Por el alfa contraigo y por el beta relajo, de tal manera que uno de los factores determinantes de la presión arterial viene a ser el radio del vaso. Si yo tengo 2 vasos aquí, miren, y tengo A y B, aquí lo tengo en vasoconstricción y acá lo tengo en vasodilatación, ¿quién soporta mayor presión? ¿A o B? A tiene mayor presión. ¿Por qué razón? ¿Qué es la presión? Recuerden que en el lecho vascular lo que transita es sangre, y la sangre tiene moléculas, tiene células pero tiene moléculas, y la fuerza que ejercen esas moléculas sobre el área, sobre la superficie del vaso, eso viene a ser la presión arterial. ¿Y de dónde sale la presión arterial? Matemáticamente es gasto cardíaco por resistencia periférica total. El gasto cardíaco es la ley de Frank Starling, que viene a ser volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Esto es alrededor de 5 litros, 70 por 70. ¿Bien? 70 sería 5 litros por minuto de bombeo de sangre. Y la ley de Poinsabel es igual a 8 por N por L entre pi y la cuarta potencia del radio. De todos esos factores, el más importante es este, el radio. ¿Qué pasa aquí en B? ¿Aumenta el radio o disminuye el radio? Aumenta el radio, pero baja resistencia y baja presión arterial. Entonces, toda sustancia que es vasodilatadora es hipotensora, y toda sustancia que es vasoconstrictora es hipertensora. Pero vean ustedes aquí, el estímulo simpático es simpático mimético. La inervación del parasimpático es nula en vascular, pero depende de 2 neurotransmisores, aunque de 3 también, la dopamina también funciona ahí, pero fundamentalmente hagamos referencia a 2: adrenalina o epinefrina. Noradrenalina, norepinefrina, es la misma, pero cuando actúa sobre el receptor beta, provoca una vasodilatación. ¿Qué significa vasodilatación? Aumento del radio, disminución de la resistencia y disminución de la presión arterial. Pero cuando actúa sobre alfa, ya es una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir eso? Estoy disminuyendo radio, aumentando resistencia y aumentando la presión arterial. Entonces, si yo les pregunto, ¿el control neurológico es por adrenalina o por noradrenalina para ser vasoconstrictor? Noradrenalina.
Vasodilatadores, este es el importante, NO y PGI2. ¿El NO de dónde viene? De la arginina, de un aminoácido. ¿Y de dónde viene la prostaciclina, PGI2? Del ácido araquidónico. ¿Y el ácido araquidónico de dónde viene? De los fosfolípidos de membrana, por dos vías, fosfolipasa 2 y fosfolipasa C. ¿Se acuerdan? Eso es lo que están estudiando en sangre. Nos vamos al control hormonal. En el control hormonal tengo igual sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Vasoconstrictor, ¿sería epinefrina o norepinefrina sería ahí? Lo correcto sería colocarle aquí norepinefrina, porque es vasoconstrictor. Y la afinidad es clarísima. Este siempre se va al alfa. ¿Ya? Siempre se va al alfa. En cambio, la adrenalina, ¿dónde va? Al beta. Tiene predisposición. ¿Bien? Angiotensina 2, ya lo conocen ustedes, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya lo vieron en fisiología 1, perdón, fase 1. Y la ABP, que viene a ser la vasopresina. Por sus dos acciones. ¿Qué acciones tiene la ABP? Retiene agua, por eso se llama antidiurética. Y también produce vasoconstricción periférica. Y ahí viene el nombre de vasopresina. Vasodilatadores, adrenalina y los péptidos natriuréticos auriculares, que ustedes conocen, pues son 4: A, B, C y U. ¿El A dónde se producía? En aurículas. El B, ventrículos. El C, hipotálamo endotelio vascular. Y urodilatina. ¿Ya? Si este es vasoconstrictor, este sistema es su antagónico. ¿Cuál es? Vasodilatador. En control local, igual tenemos. Y hay dos teorías ahí que vale la pena explicarles. La teoría miogénica. Que provoca vasoconstricción. En los libros no está, pero es cuestión de buscarlo en New England Journal Medical, que hay unos canales mecánicos dependientes de calcio en el sistema vascular. Estos canales hacen un control de autorregulación por presión. Cuando aumenta la presión arterial, el vaso se distiende por aumento del flujo. Recuerde que el flujo, por la ley de Ohm, es directamente proporcional al cambio de presión e inversamente proporcional a la resistencia. De tal manera que cuando aumento presión, debo aumentar flujo. Bien, pero esto como autorregulación se da de la siguiente manera: hay una distensión en la fibra muscular lisa, y ¿qué hace? Libera calcio, permite el ingreso de calcio, y este calcio lo que hace es vasoconstricción, y esa vasoconstricción que provoca menor luz del vaso, disminuyendo flujo. Esto es básico. ¿Por qué razón? Si hacen ejercicio, pueden llegar a 160 de la sistólica, pueden llegar a 80 o 90, no va a haber hipertensión, pero aumenta la sistólica. Y miren, si hacen la presión media funcional, sería 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Si calculan, sería esto 160 más 160 entre 3. ¿Cuánto es esto? Serían 420 entre 3. A ver, ¿cuánto serían? ¿Sí? A ver, ¿cuánto? 140. Bien. ¿Qué pasa si es que mi cerebro llega a esa presión? ¿Puede haber colapso circulatorio cerebral o no? Debe estar, ¿cuánto debe ser la presión de perfusión? ¿Cuánto les he dicho que debe ser la presión media funcional? 70, 110. Entonces es un problema esto. Si
Yo aumento la presión de perfusión, problema. Disminuyo, problema, provoco necrosis. Infarto cerebral. Entonces, ¿cómo lo regulo? Neurológico, hormonal y local. Y una de las teorías locales es esta. Si vamos al contrario, baja la presión arterial, no se distiende, no hay distensión, no ingresa calcio, ¿ya? No ingresa calcio, ¿y qué se produce? Una vasodilatación. Y esa vasodilatación, ¿qué trae como consecuencia? Aumento del flujo. ¿Qué pasa si no hay perfusión sanguínea? ¿Han visto cuando están una hora sentado? ¿Qué pasa con los glúteos? Se calambran, cambian de glúteo derecho, izquierdo, derecho, y ya no tienen glúteo. Va a producir lesión y después necrosis. Viejitos que están en una sola posición por neuropatía no pueden moverse. Tienen las famosas escaras en los glúteos, en los taloncitos y en la espalda. Juren a ver una escara de un viejito terrible. Bien. Para ellos hay ahora unos colchones especiales con flujo de aire, de tal manera que debemos mantener ¿qué? La presión de perfusión entre 70 y 110. ¿Cuáles son los órganos que pueden sufrir isquemia o colapso? Cerebro, en ese orden, riñón y sistema coronario cardíaco. ¿Bien? Y aparte de ello tenemos la endotelina, que es vasoconstrictor, y no libera el endotelio. ¿Quién es el órgano, el nuevo órgano de nuestro cuerpo que está asociado a todas las patologías? Que pesa 2 kilos. Ese es el endotelio vascular. ¿Ya? Si nosotros tenemos el área transversal de la aorta, ¿cuánto es el área transversal de la aorta? 2.5 centímetros cuadrados. De la cava, 8 centímetros. Pero si hacemos de los capilares, es 1500 a 4000 centímetros cuadrados. Su superficie del endotelio son 7000 metros cuadrados. Es como una cancha de fútbol oficial de FIFA. Y a veces no le damos importancia a esto. Y acá está el problema. ¿Por dónde difunden los gases? ¿Será por las arteriolas, las venas, o es por los capilares? Por los capilares. Oxígeno, CO2, nutrientes. ¿Por dónde difunden los nutrientes? Por los capilares. ¿Por dónde salen las células para defendernos? ¿Por las arterias, por las venas o por los capilares? Por los capilares. Y en los capilares que tenemos poros, fenestras. Pero hay 3 tejidos que no tienen ni poros ni fenestras, tienen sinusoides. ¿Quiénes son los tejidos? Hígado, vaso y médula ósea. Pregunta el examen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tejidos que no tienen ni poros ni fenestras? Hígado, vaso, médula ósea. ¿Ya? Ahí hay sinusoides. ¿Ya? No hay capilarización. Bien. Vasodilatadores. Cuando existe vasodilatación es cuando hay respuesta isquémica. ¿Ya? ¿Y por qué se caracteriza la respuesta isquémica? ¿Ah? Respuesta isquémica. ¿Hay perfusión o no hay perfusión en isquemia? No hay perfusión. Cuando los tengo una hora sentados, han visto que ya no hay perfusión. Necesitan pararse. Entonces, ¿por qué se caracteriza la respuesta isquémica? Esto nos puede provocar injuria y necrosis, infarto. Infarto de glúteo, infarto cualquiera. Infarto cerebral, infarto hepático, cualquiera puede sufrir infarto. Se caracteriza por disminución de oxígeno, aumento de CO2, disminución de pH por aumento de la concentración de hidrogeniones. ¿Bien?
Esa es la respuesta isquémica. El O2, ¿cuánto debe ser normal? 100. Eso es a memoria a largo plazo. En vena, 40. ¿Ya? 40. CO2, 40 en arteria, 46 o 47 en algunos libros. CO2. ¿Y el pH cuánto debe ser? 7,4. ¿Ya? 7,4. Pero si estoy en 7,35, estoy en respuesta isquémica. Acidosis. Peligro. Baja mi PO2 de 100, peligro. Aumenta mi CO2, peligro. Estas condiciones que me provocan: vasodilatación. Y en vasodilatación aumenta el flujo o disminuye el flujo. Aumenta el flujo, porque hay peligro. Pero no tan solo son estos. El aumento de la osmolaridad me produce vasodilatación. La hipercalemia, vasodilatación. La adenosina, también vasodilatador. Bradicinina. Eicosanoides. ¿Cuáles son los eicosanoides? Ya han hecho la vía de la COX. Los eicosanoides, ¿quiénes son? Las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, el HPGT, el hidroxitetraenoico, ¿se acuerdan? Todos ellos que son eicosanoides. Sustancias de injuria. El estrés oxidativo. ¿Y cuál es el estrés oxidativo? El oxígeno singulete, el oxígeno reactivo, el oxidrilo, peróxido de hidrógeno, los peroxinitritos, los más malos. Y por último, óxido nítrico. ¿Bien? Antes llamado factor relajante derivado del endotelio. El nombre correcto es óxido nítrico. Como pueden ver ustedes en esta imagen, ¿está controlado el hecho vascular o no? Sumamente controlado. Porque nos asegura presión y flujo. Sin flujo, estamos en esto, en isquemia. Y en isquemia hay necrosis, que se caracteriza por infarto. Ya saben que hay dos maneras de morir: apoptosis programada y necrosis no anunciada, pero al final es muerte celular. Hormonal y la autorregulación. Esta autorregulación es la teoría metabólica, se llama esta, y la otra es la teoría miogénica. Bien. Bien. Bomba muscular. Nosotros ya sabemos el ciclo cardíaco. ¿En cuántas etapas lo hemos dividido el ciclo cardíaco? En 4. ¿Se acuerdan? Era llenado, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. Relajación y llenado es diástole. Contracción y eyección es sístole. Pero hay que entender de que no todo el corazón va a estar contraído, porque no habría evento cardíaco. Yo en diástole, ¿cómo está mi corazón? Ventrículo relajado y mis atrios en la tercera parte final contraído, no obstante que es diástole. Y en la sístole está contraído los ventrículos, pero están relajados los atrios, no obstante que es sístole, que es contracción. Y tiene que ser seriado. Primero se contraen las aurículas y después se contraen los ventrículos. Pero si se contraen los dos, arritmia. No pueden contraerse los dos a la vez. Y han visto que hay una pausa, hay una meseta dependiente del calcio. ¿Se acuerdan? La fase 2. Hay un retraso de ¿cuánto? De 100 a 200 milisegundos de los atrios hacia los ventrículos. Y es importantísimo ese retraso. ¿Qué más hemos visto a su vez? Que el rendimiento del corazón es 70%. ¿Y depende de qué? De la contracción de los ventrículos en el bombeo de sangre. Cuando el corazón bombea sangre 120-80, ya la presión de perfusión, ya saben cuánto es 70-110, va hacia el sistema vascular. Estas arterias nos dan arteriolas, capilares, vénulas, venas. La presión acá es 0. ¿Cómo entender que la sangre llega de las venas hacia el corazón?
dos mecanismos. Uno, valvas, que me da un flujo unidireccional, y contracción muscular. Bien. ¿Quién tiene más problemas de prolapso valvular en venas? ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Quién tiene más masa muscular? Hombre. Entonces, ¿quién tendrá mayor riesgo a tener venas varicosas? La mujer. ¿Ya? Menor musculatura y producto de los estrógenos, la sangre se secuestra en miembros inferiores. Entonces, es mejor que descanse la mujer siempre con las piernas en alto para favorecer el retorno venoso. Y hay dos mecanismos que siempre se han estudiado, en algunos libros ya ni los consideran por si acaso, pero yo se los digo: el vis a tergo y el vis a frontis. ¿Ya? ¿Qué es vis a tergo? Es una fuerza de propulsión residual que permite el retorno venoso producido por la contracción del ventrículo. ¿Ya? Pero hay una fuerza de aspiración, es el vis a frontis. Cuando uno inspira, hay músculos que son inspiratorios, principal el diafragma. ¿Ya? Diafragma. Y más en mujeres es los intercostales externos. Si no, vean respirar a una señorita. ¿Quién más maneja? ¿Diafragma o más se le eleva el tórax? El tórax. Entonces más intercostal. Piensa que está embarazada la mujer. Respira como si estuviera embarazada. Y eso, bueno, es su chip. ¿Ya? Y en cambio el hombre más diafragmático. El diafragma es este, tipo bóveda, y hace así. Diámetro supero inferior. La mujer es antero-posterior. Entonces, cuando se contraen esos músculos, hay otros accesorios, que son los esternocleidomastoideos, los escalenos, el recto del abdomen. Bueno, esos son accesorios que favorece una fuerza de aspiración. Y esta viene a ser de propulsión. Entonces, ¿cuál es de propulsión? Vis a tergo. De aspiración, vis a frontis. Pregunta el examen, tiene que saber. ¿Ya? Que van en algo favorecer ¿qué? El retorno venoso. ¿Bien? Y han visto que en las señoritas hay unas medias elásticas. Es bueno eso. ¿Qué hace la media elástica? Lo hace al músculo, lo comprime. ¿Para qué? Para que mejore el flujo unidireccional de retorno venoso. ¿Bien? Presión arterial. Tengo una presión de bombeo, que es la sistólica, y una presión de llenado, que viene a ser la diastólica. ¿Bien? Independientemente no me dice nada, pero si yo hago presión pulso, ya me dice algo. Me dice que es la sistólica menos la diastólica, la diferencial. 120/80, 40 más menos 10 milímetros mercurio. Quiere decir que va de 30 a 50. Más de 50 hipertensión, menos de 30 hipotensión. Ya es un indicador. ¿Ya? Pero mejor que esa viene a ser la presión media funcional, que viene a ser la presión de perfusión que hemos visto. 2 diastólicas más una sistólica entre 3, o hacen la presión diastólica más 1/3 de la presión pulso. Lo normal debe ser 95 más menos 10. Quiere decir, puede oscilar entre 105 y 85. Menos de 85, hipotensión. Más de 105, hipertensión. Pero ¿cuál es la más peligrosa? ¿La sistólica o la diastólica? La más peligrosa es la diastólica. Les puse el ejemplo de las mujeres embarazadas. Una mujer embarazada siempre cruza por hipervolemia e hipotensión. Pero cuando hace eclampsia, ahí viene el problema. ¿Cuál era el volumen telediastólico final? ¿Se acuerdan? 135. Pero como aumenta la volemia,
aumenta el retorno venoso y aumenta la precarga en el tercer trimestre de embarazo. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo? Se distiende y se contrae. Hay una ley ahí, cambio de longitud, fuerza de contracción, ley de Frankenstein también, la ley del corazón es eso. Pero ¿qué pasa si se distiende mucho? Se separan las sarcómeras, se acuerdan de los elementos delgados y gruesos. ¿Podrá contraerse el corazón? Ya no se contrae. ¿Y a qué lo lleva? A insuficiencia cardíaca. ¿Pero cuál aumentó? La diástole. Esa es la peligrosa. Ustedes bailan perreo, sube la sistólica, pero la diastólica se mantiene. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque ¿cuál es la peligrosa? La diastólica. Es la de llenado. Entonces, mire, ya expliqué esto. Este protocolo lo van a hacer en prácticas. Esto se llama brazalete de Riva-Rossi. Brazalete de Riva-Rossi. Tienen este es aneroide. Tienen de columna de mercurio y tienen los digitales. ¿Cuál es el más sensible? El de mercurio. El de mercurio. El menos sensible, digital. Entonces lo que más tienen ustedes son los aneroides. Y eso se llama, mal llamado manguito, eso se llama brazalete de Riva-Rossi. Así se llama. Brazalete de Riva-Rossi. Y ustedes, como van a aprender a hacer su presión y van a estar siempre con la presión, tomen la longitud del acromio con el olecrano. Quiere decir, con una cinta métrica que hay en el laboratorio, toman acromio, olecrano. Ponemos un bracito de mujer, 32 centímetros. Tomamos la mitad, 16. Entonces, toma la distancia del acromio, acá debe ser 16. Y acá debe ir el brazalete de Riva-Rossi. Ahí debe ir, en la mitad. Por eso que los protocolos dicen, en el mal llamado flexura de codo, que no tiene flexura de codo, 2 dedos por encima. ¿Ya? 2 dedos por encima. No puede estar acá, tiene que estar arriba. Y estos brazaletes tienen una flecha roja. ¿Ya? Una flechita roja. Esa flechita roja, o hay un redondito blanco, les indica dónde está el pulso de la humeral o braquial. Entonces, ¿dónde está esa flecha? Debe estar acá, justo aquí. Entonces ustedes ausculten su humeral, así, pero apretándolo así con los 3 dedos, así. Ya la agarré la mía. Ya la agarré. Entonces ahí debe estar el diafragma del estetoscopio. Ahí. No acá, ni aquí, ni menos atrás. Tienen que auscultar ¿quién? A la al humeral. ¿Ya? Si no auscultan la humeral, por gusto es colocar en cualquier sitio el diafragma del estetoscopio, no van a sentir nada. ¿Bien? Una vez que han colocado eso, establecen el pulso radial. Entonces, esto tiene una pera insufladora, va a insuflar hasta que desaparezca el pulso radial. Ya no hay pulso y le sumo 30. Imagínense, la señorita desapareció en 100, lo llevo a 130. Nunca la voy a llevar a 180. Le llevo a 180 cuando desaparece en 150. Si no desaparece en 180, lo llevo a 210, si es hipertenso. Entonces, es falso llevar a todos a 180. Es error. Pero tienen que hacer práctica. ¿Bien? Y mientras más practiquen, menos error van a tener. Una vez que lo llevan a 130, esta arteria humeral está así cerradita, está colapsada, no pasa sangre. Ni entra ni sale. Está ahí. No hay flujo de sangre. ¿Por qué? Porque estoy haciendo presión con el brazalete de Riva-Rossi.
Pero cuando coincida esta fuerza con la fuerza de bombeo, voy a tener unos ruidos. Imagínense, lo llevé a 150, no hay ruidos. Lo llevo está llegando a 120 y aparecen ruidos. Comienzan así los ruidos. Después bajan en intensidad, después aumentan, después se hacen sordos y después desaparece. Entonces, este primer ruido es la presión sistólica. Y cuando desaparece es la presión diastólica. Esos ruidos es en base a los ruidos de Korotkot. Korotkot 1, Korotkot 2, 3, 4, 5. 1 sistólica, 5 diastólica. Excepto en niños y gestantes. ¿Por qué excepto en niños y gestantes? Porque nunca llegan a silencio. Se quedan en sordina, sordina, sordina. Entonces, ¿cuándo van a tomar la presión diastólica? Entonces, para ellos la presión diastólica es en sordina. ¿Bien? K1 viene ese ruido chasqueantes. K2 soplos o murmullo. K3 aporreo. K4 sordina. Y K5 silencio. Esos son los ruidos de Korotkot. ¿Ven? Estos son chasqueantes, soplos o murmullo, aporreo, sordina, silencio. ¿Bien? Aquí tienen ustedes el sistema vascular. ¿Quién soporta mayor presión? Las arterias. Y la presión de las venas, 0. Marcadores: presión pulso, presión media, funcional. ¿Cuál más me interesa establecer? Esta es la presión de perfusión. ¿Cuánto debe ser esa presión de perfusión? Mínimo 70, máximo 110, si no es peligro. Ambos me van a provocar la muerte, o colapso o isquemia, y me mata. ¿Cuáles son los órganos que debo mantener específicamente eso de perfusión? Cerebro, riñón, sistema coronario del corazón. La OMS, ¿qué nos dice? Ya no hay prehipertensión. Nos dice que el set point para la presión arterial, la diastólica, no debe ser más de 89. Si es 90, es hipertenso, punto. Y la sistólica no debe ser más de 139. Si es 140, hipertensión. Esos son los valores que les dice ahí. Y dentro de las categorías de hipertensión tengo el leve, moderado y el severo y el mórbido. ¿Por qué se llama mórbido? ¿Por morboso o porque es mortal? Porque es mortal. Supera eso, se muere. ¿Ya? ¿Por qué se le llama a la hipertensión muerte silenciosa? ¿Por qué? ¿Avisa o no avisa la hipertensión? ¿Ustedes saben cuándo aumenta su presión? ¿No sienten? ¿No les duele la cabecita? ¿Sí o no? Cuando dan exámenes, aumenta su presión sistólica, se ponen coloraditos. Les voy a tomar una foto ya para que les muestre cómo se forman, ¿ya? Es bonito verlos cuando dan examen. Es un espectáculo. Entonces, ¿hay prehipertensión? No hay prehipertensión. Una señorita no puede estar preembarazada o no. Su novio es un bonsai, igualito embaraza. Y los chatos son los más raros, son muy precoces sexualmente. ¿En serio? Cuando vean un chatito, póngase a la pared. Peligro. ¿Saben, no? Por qué los pequeños son más sexuales, activos. ¿Saben, no? Las líneas de crecimiento se da por epífisis, pero cuando son precoces sexualmente se cierra la epífisis y se quedan bajitos. Es igual que las mujeres, cuando las mujeres menstruan 12 años se quedan bajitas. Y las tardías 16 son grandotas. Y es por producto de los estrógenos y de los andrógenos. El pulso hormonal se dispara y ahí detiene el crecimiento.
Por eso es que si yo quiero ser más grande, retardo ese eje reproductivo. Y hay formas, hay fármacos, cómo se puede retardar para crecer más. Pero si no aplican la fisiología, si quieren que sus hijos sean grandes, quítenle los azúcares, no azúcar. Porque el azúcar inhibe el crecimiento. Quítenle la grasa. La hiperlipemia inhibe la grasa. Y háganlo dormir. Mínimo 8 horas, si fuera 9 mejor. Y su producto, van a ver, su hijo crece. Más grande que uno. Yo he aplicado con eso con mis 2 hijos. Mi hija mide 1,78 m, mi hijo 1,81 m. Yo mido 1,72 m, mi mujer 1,70 m. La probabilidad que sea mi hijo debería ser 1,72 m o 70 m. ¿Pero qué he hecho? He hecho eso. ¿Para qué? Para estimular la GH. La GH es la hormona de crecimiento, la somatotrofa. ¿Y cuándo se libera? De noche. ¿Ya? ¿Y cuándo se inhibe? Hiperlipemia y hiperglicemia. Le quitas pan, crece. Le quitas grasa, crece. El comer pan no crece. Si no preguntan sus cuerpos son bajitos, ¿ah, comí pan? Bajitos. Muy bien, párese un ratito. Acuérdense de la isquemia.